Estamos estudiando, hermanos, esta lección y probablemente ya hoy sea la última que vamos a presentar en cuanto a este tema en general, la transformación del cristiano. Y decíamos que la vida del cristiano es una vida de cambio continuo y progresivo. Continuamente nosotros tenemos que irnos transformando y mejorando y cambiando. Y ese cambio, esa transformación debe de ir progresando conforme transcurre el tiempo, conforme avanzan los años. Como cristianos debemos de forma apremiante dejar atrás todas esas viejas prácticas, esos viejos hábitos, viejas costumbres y reemplazarlas por otras nuevas. El apóstol Pablo, hermanos, dijo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La cuestión es cómo cambiar. Ese es el punto que estamos nosotros tratando de explicar y hacer énfasis en esas lecciones. ¿Cómo efectuar esa transformación? Tenemos que cambiar, no tenemos nosotros otra alternativa, tenemos que ir mejorando. Tenemos que ir despojándonos de ese viejo hombre, tenemos nosotros que vestirnos del nuevo hombre y tenemos que empezar renovando nuestra mente, nuestro entendimiento. Bueno, estamos considerando lo que la Biblia nos enseña al respecto, consejos prácticos de lo que nosotros debemos hacer para ir mejorando y poder convertirnos en ese hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y vamos a ver un tercer punto, hermanos, en nuestra lección. El tercer punto tiene que ver con lo que el apóstol Pablo está diciendo en estos versículos que acabamos de leer en la carta a los Efesios. Y tiene que ver con vestirnos del nuevo hombre. En esa transformación del cristiano, esta parte es de suma importancia. El mensaje del Evangelio, hermanos, tiene dos enfoques. Un enfoque negativo y un enfoque positivo. Y tanto un enfoque como el otro son igualmente importantes. Tanto un enfoque como el otro necesitamos nosotros hacerlos nuestros y nosotros darle la seriedad de vida, ¿verdad?, a estas dos partes de vital importancia. Hablamos del aspecto negativo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando estuvimos enfatizando el hecho de crucificar al viejo hombre. Es una parte esencial del mensaje del Evangelio, pero en esa forma negativa. En el hecho de hacer morir todo lo terrenal, ¿verdad? Tenemos nosotros que cumplir con esa parte que tiene que ver con un aspecto negativo. Tenemos que huir de la tentación. Tenemos, por ejemplo, que hacer pacto con nuestros ojos como lo hizo Job, ¿verdad?, para no pecar con ellos, o poner freno en nuestra boca como lo hizo David también para no pecar con su boca, o proponernos en nuestro corazón no contaminarnos como Daniel, ¿verdad? Y en ese sentido necesitamos ser obedientes al mandamiento de Dios, a la parte negativa de lo que no tenemos que hacer, ¿sí? Pero, hermanos, tan importante es lo que no debemos hacer, ¿verdad? En la ley de Dios hay muchas cosas que no es correcto y no debemos hacer y tenemos que trabajar para evitarlas, pero también es igualmente importante las cosas que sí debemos hacer. Y ese es el enfoque positivo del mensaje del Evangelio. Lo negativo es lo que es incorrecto y lo que tenemos que desechar y lo que no debemos hacer por ningún motivo. Pero el aspecto positivo es lo que Dios demanda que hagamos, las cosas que sí necesitamos hacer. A Satanás, hermanos, debemos siempre darle una respuesta negativa, ¿sí? Pero a Cristo tenemos que darle una respuesta positiva. Podemos ver la diferencia, hermanos, en la enseñanza de Dios, en el mensaje del Evangelio, podemos encontrar ambas cosas, ¿sí? Debemos siempre, hermanos, nosotros perseverar en la enseñanza de Cristo, pero no debemos practicar las obras del diablo, ¿sí? Podemos ver dos cosas totalmente opuestas. Debemos comprometernos a no hacer lo malo, pero de la misma manera debemos comprometernos a hacer lo bueno. Hacer lo bueno.
Y la parte negativa ya la vimos en la cuestión de despojarnos del viejo hombre. Ahora enfoquémonos un poquito en el aspecto positivo, en vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Cómo hacerlo, hermanos? ¿Cómo lograrlo? ¿Qué nos recomienda Dios? Bueno, veamos algunas cosas, hermanos, en esta lección. Algo muy importante, hermanos, es lo siguiente: vestirse del nuevo hombre implica ser diligentes en todo lo bueno. Ser diligentes. Podemos leer en la Escritura, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice así la palabra de Dios: así que, hermanos míos amados, dice, estad firmes y constantes. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Se requiere mucha diligencia, se requiere mucha constancia, se requiere mucha perseverancia, se requiere fidelidad para poder crecer en la obra del Señor siempre. Esta transformación, hermanos, debe de ser progresiva y continua. Sí. Cada día tenemos que ir mejorando en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Cada día tenemos que parecernos más a ese nuevo hombre, sí, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Cada día ir avanzando un poco más. Y muy importante, hermanos, es hacer un cambio de vida. Aunque ese cambio de vida, hermanos, no siempre resulta sencillo. No es simplemente me voy a dormir esta noche y por la mañana ya estoy completamente transformado y soy totalmente diferente. Ya cambié, hermanos, de un extremo al otro opuesto total. No, no es así. No. Un cambio de vida, hermanos, no es sencillo. Cambiar, hermanos, lo malo por lo bueno es un gran reto, es un gran desafío que requiere de todo nuestro esfuerzo, que requiere de toda nuestra diligencia, que requiere esmero, que requiere trabajo, que requiere empeño. ¿Sí? Las cosas fáciles, hermanos, las cosas fáciles no tienen que ver con un cambio, una transformación como la que Dios pide. Se requiere, hermanos, mucho esfuerzo de parte nuestra, diligencia. El cristiano, hermanos, siempre debe de estar creciendo en la obra del Señor, como se especifica aquí en este versículo por boca del apóstol Pablo. El cristiano siempre debe de abundar en toda buena obra. El cristiano siempre debe de ser diligente en hacer buen uso de sus capacidades, de sus talentos, de sus aptitudes y de todos sus recursos en beneficio y progreso de la obra del Evangelio. Siempre, hermanos, tenemos que estar con ese propósito, con eso en nuestra mente y estar enfocando nuestros esfuerzos en ello. Siempre. Dice aquí, hermanos, creciendo en la obra del Señor siempre. En Santiago capítulo 1, versículo 25, dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, tenemos que perseverar, ¿sí? Tenemos nosotros que ir progresando. No es algo que ya hice y ya me olvidé. No es algo, hermanos, que uno hace por una ocasión única y exclusiva. No. Debe de haber un progreso. Siempre debemos de ser hacedores de la palabra de Dios. Siempre debemos estar creciendo. Para esto, hermanos, se requiere diligencia. Se requiere propósito de corazón. Es muy importante, hermanos, saber, conocer, entender lo que la palabra de Dios nos dice, pero más importante es hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Es lo que dice Santiago, ¿verdad? Uno puede saber y conocer, pero ser olvidadizos. Pero dice, el que es hacedor de la palabra, este será bienaventurado.
Dichoso, feliz, el hacedor, no simplemente el oidor. No solamente el que conoce, no solamente el que sabe, el que ha escuchado, sino el que hace. Ese es el bienaventurado. ¿Sí? Y esto es bien importante, hermanos. El nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad no es solamente una persona que sabe mucho, es una persona que hace mucho. ¿Sí? Que continuamente está creciendo, que continuamente está progresando, ¿sí? Que se esfuerza, que es diligente, que le pone empeño a su vida espiritual. Ese es el nuevo hombre creado según Dios. Tenemos que enfocarnos mucho en ello. Allí es, hermanos, donde se mide la eficacia de nuestro conocimiento de las Escrituras. ¿Qué tan eficaz ha sido la palabra de Dios en mi vida? ¿Qué tanto me ha ayudado a crecer? ¿Qué tanto me ha ayudado a mejorar? ¿Qué tanto me ha transformado la palabra de Dios? ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo se refleja? ¿Cómo se proyecta? Ahí, a través de nuestra diligencia en el buen hacer. Ahí. Hermanos, los buenos hábitos y las buenas acciones se adquieren por práctica continua y por acción repetida. ¿Sí? Entre más nos ejercitemos, entre más nos ocupemos, hermanos, más fácil será adquirir los hábitos. Más fácil. Si queremos, hermanos, vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, debemos proponernos, debemos esforzarnos continuamente a estar practicando todo aquello que es bueno. ¿Sí? La palabra de Dios lo revela. Tenemos que estarnos esforzando por ser amables. Tenemos que esforzarnos por practicar todo aquello que sea honesto, por todo aquello que sea justo, por todo aquello que sea digno de alabanza. Hermanos, hasta que por el ejercicio continuo esta clase de cosas llegue a formar parte de nuestra vida, de nuestra esencia, de nuestra naturaleza, de nuestra forma de hacer espontánea. ¿Sí? Entre más lo ejercitemos, entre más nos ocupemos, entre más lo practiquemos, hermanos, al rato lo vamos a hacer de una manera natural. ¿Sí? Natural. ¿Sí? Va a ser, otra vez, nuestra esencia, esa forma de vida. ¿Cómo aprendimos a andar en bicicleta, por ejemplo? ¿Usted se acuerda? Yo me acuerdo. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí sabemos andar en bicicleta. Tuvimos que aprender alguna vez. ¿Cómo aprendimos? ¿Cómo aprendimos? Pues con la práctica continua, ¿verdad? La práctica y la práctica y la práctica, ¿verdad? Hasta que fuimos desarrollando la habilidad. Hasta que lo hicimos, hermanos, de una manera perfecta, por así decirlo. Era subirnos una y otra vez a la bicicleta y pedalearle y dale. Algunos de nuestros niños tal vez les compramos bicicletas con llantitas, para no se fueran a caer. En mi caso no fue así, yo no tuve bicicleta con llantitas. Algunos ahí va el papá, ¿verdad? Cuidándolo, no se vaya a caer mi hijo, no se me vaya a raspar. En mi caso tampoco fue así. Algunos aprendimos, hermanos, a puras caídas, a puros raspones, tallones en los codos, las rodillas. Pero era volvernos a subir y darle y pedalearle hasta que fuimos adquiriendo y desarrollando esa habilidad. Hasta que, hermanos, con el uso y la práctica, hasta con los ojos cerrados le damos a la bicicleta, sin agarrar el manubrio, así con las manos acá y le damos, ¿verdad? La práctica continua. ¿Sí?
nos hace, hermanos, desarrollarlo. Y después ya, es parte de nuestra naturaleza. Lo aprendimos desde que teníamos 8 o 10 años tal vez. Y ahorita lo podemos hacer otra vez y no hay problema. Ya es parte de nuestra esencia el aprender, el saber andar en una bicicleta. Bueno, hermanos, la repetición, como decía, produce al tiempo un hábito que llega a convertirse en algo natural y en algo agradable para nosotros. A lo mejor hay ciertas cosas que en un principio como que se nos hacen un poco incómodas, se nos hacen un poco difíciles, como que no estamos acostumbrados. Pero quiere que sea algo habitual, natural y que después lo disfrute usted en hacer. Hágalo una vez y vuélvalo a hacer y vuélvalo y vuélvalo y vuélvalo hasta que forme parte de su esencia, de su naturaleza. Bueno, solamente así podemos transformarnos en ese nuevo hombre que Dios espera. ¿Sí? Siendo diligentes en todas las cosas buenas que la palabra de Dios nos enseña. Si nosotros queremos servir a Dios, si queremos que nuestra forma de vida sea buena, que nuestras acciones sean loables, tenemos que empezar, hermanos, tal vez por obligarnos a nosotros mismos a hacer lo que es correcto. Sí. En un principio no estamos acostumbrados. Sí. No es malo obligarnos a nosotros mismos. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Y lo hacemos. Y después lo volvemos a hacer. Y lo repetimos. Y seguimos haciéndolo, hermanos, hasta que se convierte en parte de nuestra propia naturaleza. Y al tiempo lo vamos a hacer como si nada. A veces hay temores. A veces no nos animamos. A veces sabemos que es algo bueno y sabemos que la palabra de Dios nos enseña, nos exhorta a hacer tal o cual cosa, pero pues nunca lo he hecho, no estoy acostumbrado, pero Dios quiere que nos transformemos y que seamos nuevas criaturas y que, hermanos, podamos nosotros desarrollar en nuestra vida todas estas cosas buenas que la palabra de Dios nos dice para beneficio y progreso de la obra del Señor y del Evangelio. ¿Sí? Simplemente la repetición continua, hermanos, nos da esa habilidad, esa forma, hermanos, de hacer de una manera práctica las cosas. Sí. Pero tenemos que ser diligentes. Sí. Mientras no nos esforcemos, mientras no perseveremos, mientras no estemos nosotros empeñados, ¿verdad?, en mejorar, en cambiar, en practicar todo lo bueno, todo lo digno de alabanza, definitivamente nunca podremos alcanzar ese grado de transformación que Dios anhela. Pero ¿qué más, hermanos? Otra cosa importante en nuestra lección es, la repetición, hermanos, produce al tiempo un hábito que llega a convertirse en algo natural y agradable, es lo que acabamos de decir. Pero el punto siguiente, hermanos, para vestirse del nuevo hombre también implica sustituir actividades. Y esto es algo bien importante también. Para alcanzar ese nivel, para alcanzar ese grado de transformación, para ser ese nuevo hombre, hermanos, esto es básico, es importantísimo. Y usted puede notar la diferencia, usted lo va a percibir, usted se va a dar cuenta, ¿verdad? Cómo esto le ayuda en gran manera en su vida. Por ejemplo, hermanos, para mejorar nuestra salud, para mejorar. Muchas veces, hoy en día, los males de nuestros tiempos son la diabetes. Los males de nuestro tiempo son la alta presión, es el colesterol, los triglicéridos y cosas por el estilo, ¿verdad? La gran mayoría de la población tiene de una u otra manera esta clase de problemas, ¿sí?, de salud que a la postre, ¿verdad?, se derivan en otros problemas más serios, ¿verdad?, de enfermedad de nuestro cuerpo. Pero para mejorar nuestra salud, hermanos, no basta simplemente dejar de comer comida chatarra, ¿verdad?, que es el mal de nuestro siglo, la alimentación, ¿verdad? No basta. ¿Sí?
Queremos mejorar nuestra salud, qué bueno, deje. Como dice mi suegra, la francachela, ¿verdad? Y hay que hacerlo, pero no basta, no basta. Necesitamos, hermanos, también alimentarnos con comida sana, comida sana. No se trata, hermanos, solamente de dejar de comer, porque alguien pudiera decir, bueno, simplemente ya no como y no como nada. No, está bien, ya no coma, ¿verdad? Lo que le hace mal, pero tiene que sustituir esos alimentos. No simplemente se trata de ya no comer para mejorar, porque no va a mejorar y lo que va a hacer es que va a volver a recaer en lo que no debe. Tiene que sustituir. Cambie las hamburguesas, cámbielas por ensaladas. Cambie los pastelitos por fruta. Cambie las sodas, los refrescos por agua. Y usted va a sentir esa transformación. Usted va a sentir ese cambio. Usted va a sentir esa mejora en su salud. Y eso se lo garantizo, porque así es. Muchas de las enfermedades se derivan, hermanos, de lo que nosotros comemos. Otra vez, hay que dejar lo malo, pero eso malo hay que sustituirlo con lo bueno. Hay que sustituirlo. Y esto es bien importante, hermanos. En la transformación del cristiano no basta despojarse del viejo hombre y nada más. No basta simplemente, hermanos, dejar de hacer lo malo. Qué bueno que lo dejemos de hacer. Qué bueno que ya no practiquemos las cosas que en nuestra vida pasada hacíamos. Qué bueno, eso es excelente y hay que procurarlo, pero no basta. Necesitamos también vestirnos del nuevo hombre. Hay que quitar, pero también hay que poner. Hay que eliminar, pero también hay que sustituir. ¿Sí? Quitar lo malo y poner lo bueno. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Para poder ser ese nuevo hombre creado según Dios, hermanos, hay que poner cosas nuevas en nuestra vida. Hay que poner lo bueno. ¿Sí? Esto es bien importante. En la carta a los Efesios, volviendo otra vez a lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 24, dice: y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual... Esta frase, por lo cual, hermanos, está conectando lo anteriormente dicho con lo que ahora va a expresar el apóstol Pablo. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Luego continúa en el contexto, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos, haciendo lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y luego dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y continúa diciendo en el verso 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, dice el 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuál es, hermanos, el mensaje aquí que podemos encontrar? ¿Sí? ¿Cuál es la enseñanza de la palabra de Dios para nuestras vidas? ¿Cuál es el consejo por medio de Pablo? Sustituir. ¿Sí? En una sola palabra yo lo resumo en sustituir. Sustituir, como dice aquí, la mentira por la verdad. Ya no hay que decir mentiras, pero ahora hay que hablar verdad. En todos los aspectos. Sustituir, hermanos, el robar por el trabajar. No es simplemente ya no robo. No, trabaja con tus manos para que puedas tener
para ti y para compartir con los que tienen necesidad. Sustituir, hermanos, las palabras corrompidas. No es simplemente, ya no digo palabras corrompidas, pero sustitúyelas por palabras que edifican, dice aquí el apóstol Pablo. Las que sean buenas y necesarias para edificación. Sustituir la amargura, el enojo, la gritería. Qué bueno, hermanos, que ya no seamos así si éramos de esa forma en nuestra vida pasada. Pero no es simplemente, hermanos, ya no hago esas cosas malas. Sustitúyelas por buenas, dice aquí el apóstol Pablo, por la bondad, por la misericordia, por el perdón. Hermanos, sustituir es algo muy importante para poder ser ese nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esto es bien importante. Hace algún tiempo, hermano, nosotros teníamos cierto problema. Empezamos a notar cierto problema con nuestra hija en casa, en cuestión de que se le estaba haciendo ya una adicción la televisión. Hoy en día, hermanos, muchos niños tienen problemas de adicción con la televisión, con los videojuegos, con los aparatos electrónicos. Se hace una adicción. ¿Sí? Esa es la realidad. Muchos niños. Y nosotros empezamos a percibir cómo a nuestra hija, ¿verdad?, ya se le estaba convirtiendo en una adicción. ¿Por qué en una adicción? Porque solamente quería estar viendo televisión. Y porque después, hermanos, cuando uno trata de quitarle, uno percibe su carácter está cambiando. Sí. No es simplemente apaga la televisión. No, ¿verdad? Otro ratito y un rato más. Pero es que necesitas hacer la tarea, pero es que, y como que, ¿verdad? Empieza a ver, hermanos, esa batalla de que sí y que no. Y entonces el carácter empieza a cambiar. ¿Sí? Y nos dimos cuenta, esto ya no está bien, ¿verdad? Y hay que corregir. Entonces uno muchas veces, hermanos, tiene que platicar con los hijos y tratar de persuadirles y tratar de convencerles, ¿verdad? Para que por sí solos traten de hacer lo que es lo normal o lo correcto. Y platicando con la niña le decíamos, mira, mija, muchas veces se convierte en un vicio, en una adicción, ¿verdad? Como en tu caso, ya se está excediendo el límite de ver televisión. Un niño, hermanos, usted déjele un videojuego o déjele una tableta electrónica o póngalo en la televisión y el niño se puede pasar todo el día sentado frente a la pantalla y ni cuenta se da cómo transcurre el tiempo. Ahí va a estar pegado el niño, ahí va a estar. Y se hace de noche y ahí le puede seguir y ahí se amanece jugando. De verdad, si usted no lo quita, el niño ahí va a seguir. En la gran mayoría, yo no digo que siempre, pero en la gran mayoría es así. Entonces yo le dije, mija, hay vicios, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que tienen el vicio de tomar cerveza, ¿sí? y se convierten en borrachos. Y siempre quieren estar bebiendo cervezas, vino, alcohol. Y todos los días. Y a veces se levantan en la mañana y ya están tomando cerveza. Y a la hora de la comida están tomando cerveza. Y en la noche toman cerveza. Y el fin de semana toman cerveza. Y por todo toman cerveza. Y el día que no toman cerveza andan de mal humor y andan molestos y andan desesperados porque necesitan una cerveza. Ya es vicio. Le digo, ¿tú crees que está bien que tomen cerveza? Ella sola razona y dice, no deben de tomar cerveza. Digo, ¿qué deben de tomar? Y ella dice, pues agua, o jugo, o leche, o soda. Le digo, ándale, está bien, eso está bien, pero cerveza no, ¿verdad? Dice, no. Le digo, bueno, es exactamente lo mismo contigo. Le digo, ¿tú crees que es correcto pasar tanto tiempo viendo televisión? No. ¿Qué puedes hacer en lugar de ver televisión? Leer, ándale. Ahí está la Biblia, ¿puedes leer la Biblia? O tienes muchos libros, mira aquí, puedes agarrar un libro y leer. ¿Qué más puedes hacer? Jugar, ándale, es mejor irte a jugar.
¿verdad? Allá está la bicicleta, allá están tus juguetes, jugar con tus cosas, que estar tanto tiempo viendo televisión. ¿Qué más puedes hacer? Tocar el piano, ándale, ponte a tocar el piano, mija, ahí está, ponte ahí a practicar. ¿Qué más? Ir con el perro a jugar, ándale, váyase un rato allá, corra. Y la niña entendió, hermanos, gracias a Dios ya no tenemos ese problema, ¿verdad? Ya no tenemos. Sí le gustan la televisión y las caricaturas, pero ya no tenemos ese problema de que tenga esa necesidad de estar ahí horas y horas viendo televisión, ¿no? Ya no, gracias a Dios. Pero, hermanos, lo importante de sustituir no es simplemente ya no vas a ver televisión y ya, porque ¿y qué voy a hacer? Y va a estar ahí. Y la tentación, hermanos, de ver la televisión ahí va a estar siempre. Y si simplemente no le da ninguna actividad por hacer, va a recaer y va a querer otra vez. Póngale a hacer otra cosa. ¿Sí? Sustituya tal actividad por tantas cosas buenas que uno puede hacer. Hay muchas cosas en las que podemos nosotros encaminar a nuestros hijos. Y de la misma manera nosotros también. De la misma forma. ¿Queremos quitar algo malo? Perfecto, excelente. Ya decidimos, ya nos propusimos no hacer tal o cual cosa, perfectísimo. Pero sustituya, porque si no sustituye, entonces tarde que temprano, ahí va a estar la tentación, otra vez. Ahí va a estar y va a volver, va a recaer. Sí, hermanos. En la carta a los Romanos capítulo 6 versículo 12 dice el apóstol Pablo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Que dice aquí Pablo nuevamente el mismo concepto: sustituir, hermanos, sustituir el uso de nuestros miembros. En vez de usarlos para iniquidad, como instrumentos de maldad, dice, utilízalos como instrumentos de justicia. Hermanos, esta boca puede servir para decir cosas malas, pero también para decir cosas buenas. Estos oídos pueden servir para oír cosas malas, pero también para oír cosas buenas. Estos ojos pueden servir para ver cosas malas, pero también para ver cosas buenas. Y todo nuestro cuerpo, todos nuestros miembros pueden servir para instrumentos de maldad o para instrumentos de justicia. Dice la palabra de Dios, dice Pablo, hermanos, ya no los presentes para lo malo, sino para lo bueno. Sustituye el uso de tus miembros. Ese es el punto, hermanos, importante. En Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son las obras de la carne. Pero luego continúa diciendo el apóstol Pablo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y continúa en el verso 24 y dice: pero, hablando en ese contexto, los que son de Cristo han crucificado la carne. Todas esas obras de la carne las han crucificado, y sus deseos. Pero nada más eso, no. Dice el 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, esto es bien simple. Cuán importante es quitar todas las obras de la carne con sus pasiones. Pero, hermanos, sumamente necesario es sustituir ahora por los frutos del Espíritu. Los que somos de Cristo, hermanos, no andamos ya en las obras de la carne. Pero los que somos de Cristo, hermanos, andamos por el Espíritu. Y también, hermanos,
tenemos que vivir, practicar esos frutos del Espíritu. Tanto una cosa como la otra son igualmente importantes. Quitar, sí, pero también poner. Sí, sustituir. Porque usted simplemente si dice, bueno, yo ya no voy a ser borracho, yo ya no voy a ser maldiciente, yo ya no voy a ser ladrón. Ok, excelente. Pero si usted no sustituye y no se ocupa en cosas buenas, tarde que temprano puede recaer. Puede recaer. Hermanos, para cada mal hábito que nos propongamos dejar, busquemos una actividad para ponerla en su lugar. De lo contrario, hermanos, el mal puede regresar a nuestra vida. Dijo ahí en Mateo 12, el Señor Jesucristo, Mateo 12, versículo 43, como ejemplo, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Y dice el 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, dice el Señor. Hermanos, esto es bien práctico y bien fácil de entender. Nuestra vida, hermanos, no puede permanecer vacía. No puede. Si no la llenamos de cosas buenas, entonces las cosas malas lo harán. Las cosas malas van a llenar nuestro corazón. Si nosotros simplemente queremos dejar nuestra casa vacía, desocupada, hermanos, tarde que temprano va a ser ocupada, y no por lo bueno, por lo malo. Nosotros necesitamos decidir qué es lo que va a llenar nuestro corazón. Pero otra cosa, así muy rápido, hermanos, implica andar en buenas compañías. ¿Sí? Ese nuevo hombre, vestirse de un nuevo hombre, hermanos, es bien importante, pero esto va de la mano para poder lograr ese objetivo. En la 2 Timoteo capítulo 2, verso 22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quién? ¿Dónde puedo encontrar esto? ¿Dónde puedo yo beneficiarme en mi vida con esta clase de virtudes? Dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. La Biblia, lenguaje sencillo, traduce así: no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor y la paz, y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Que ellos sean tu compañía, ¿sí? Que ellos sean tus amistades, que ellos sean las personas con las cuales tú te asocias para poder hacer lo bueno. ¿Sí, hermanos? Esto es bien importante. Como esos muchachos guapetones que están ahí. Es cierto. Es verdad, hermanos. Esto es bien necesario. La compañía con la que uno se asocia. Y es que es prácticamente imposible, hermanos, dejar malos hábitos y adquirir buenos mientras continuemos corriendo con aquellos que de cierta manera han influido para mal en nuestra vida. Sabemos, los conocemos y seguimos juntándonos con ellos y seguimos andando con ellos. Y nos influyen para mal, nos invitan a lo malo y ahí andamos, ahí andamos. En lugar de ser nosotros los que influyamos para bien en ellos, son ellos los que influyen para mal en uno. Así no puede haber tal transformación. No puede haber. Cambiar de hábitos, hermanos, es muy importante, pero para vestirnos del nuevo hombre es de suma importancia el ambiente, el entorno y las personas con las cuales nosotros nos asociamos. Cambiar de hábitos, hermanos, implica muchas veces cambiar de amigos, cambiar de compañeros, cambiar de ambientes. ¿Sí?
En la primera de los Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí corrompen. La palabra de Dios, hermanos, no miente. Sí corrompen. Y es que, hermanos, será muchísimo más fácil vestirse del nuevo hombre asociándose con los hermanos en Cristo que andando con malas compañías. ¿Sí? Son dos situaciones, dos hermanos, escenarios totalmente opuestos. Dejar malos hábitos y adquirir buenos suele ser difícil, pero será muchísimo más difícil, por no decir, hermanos, imposible, el querer hacerlo andando con amigos que nos estén invitando continuamente a practicar el pecado. Así va a ser muy, muy difícil, imposible, diría yo, dejar lo malo y adquirir lo bueno. En la primera de Pedro 4, versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya, el tiempo que anduviste en el mundo ya fue suficiente. Dice el apóstol Pedro, andando en lascivias, andando en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Basta ya, dice el apóstol Pedro. Ya fue suficiente. Ya deja esos ambientes. Ya deja esa clase de vida. Ya deja esas malas compañías. Ya. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y otras versiones traducen, el que se junta con necios se echará a perder. Esa es la verdad. Eso es lo que pasa, hermanos. Pensemos por un momento quiénes son nuestras amistades. Pensemos, hermanos, con quién pasamos más tiempo. Meditemos en esto, con quién nos asociamos. Tales compañías nos ayudan a ser más obedientes a Dios. Tales compañías nos ayudan a ser mejores cristianos. Hermanos, o andando con ellos somos influenciados a lo malo. ¿Cuál es la situación con esas personas con las cuales nos rodeamos como amistad? ¿Cuál? A veces hay jóvenes que le dicen a sus padres, papá, mamá, quiero ir al baile con mis amigos. Y así dice. Voy a ir con mis amigos, pero yo no voy a bailar, yo no voy a tomar, yo no voy a hacer nada malo. Ellos lo van a hacer, yo no. Yo solamente quiero estar con mis amigos. Wow. Así dicen. Hermanos, la realidad es que cuando las personas se han reunido en algún lugar para practicar el pecado, los cristianos no deben de estar allí. Esa es la realidad. Si sus amigos se han reunido en tal lugar, en tal discoteca, en tal antro, como dicen los muchachos, para beber, para fumar, para bailar, para hacer cosas indebidas, y ahí están reunidos para tales actos, entre comillas, para divertirse, y el joven cristiano, sabiendo que todo eso se hace ahí, él dice, yo quiero ir, yo no lo voy a hacer, solamente quiero estar allí, comete un error. No es ambiente, no es lugar para que ellos estén allí. Por mucho que digan, yo no voy a ser igual que ellos, solamente quiero andar con ellos. Solo quiero estar con mis amigos. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué es la influencia de sus amigos? ¿Andando con ellos, usted es más fiel a Dios? ¿O andando con ellos, usted es influenciado a hacer lo malo? Salmo 26:5 dice el salmista David, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Yo la aborrecí, dice.
En la segunda de los Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué? ¿Qué hay en común para que haya esta clase de asociación? Estamos en el mundo, hermanos, no podemos salir del mundo y tenemos que hablar el evangelio y tenemos que ser buena influencia para ellos, sí. Pero ya esa asociación, ese compañerismo, esa camaradería, hermanos, dice la palabra de Dios, eso no. Eso no. Para poder disfrutar de la comunión con Dios, hermanos, y para poder ser transformados en un nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, es de suma importancia apartarse de cualquier influencia maligna y buscar la comunión, buscar la asociación, buscar la convivencia de nuestros hermanos en la fe, de los que comparten juntamente con nosotros la misma convicción en el Señor, en su palabra. Hermanos, de lo contrario, va a ser sumamente difícil alcanzar esa transformación espiritual. Me queda un punto más, hermanos, pero en otra ocasión, con el favor de Dios, tal vez podamos hablar de él. Vamos a dejarle aquí por cuestión del tiempo. Hermanos, muchas gracias. Hermanos, hermanas, amigos, por su atención prestada a este mensaje. Ojalá que lo que hemos estado hablando en relación a este tema nos ayude en gran manera a mejorar nuestra vida como cristianos. Gracias. Vamos a estar de pie los que puedan para cantar un himno de invitación que nuestro hermano ha